Buenas tardes, sean bienvenidos a todos nuestros oyentes en un programa más Un Corazón. Gracias por estar ahí. Y siempre les recibimos con esta preciosa canción de Tu Palabra Dice, ¿no? Y el programa pues precisamente va de eso, de Tu Palabra Dice, que es lo que dice tu palabra, ¿no? Buenas tardes, Neri. Gracias nuevamente por estar ahí. Recordarles en Radio Faro Canarias, info@radiofaro.es, @Radio Faro Sur, y en WhatsApp 685-284-848. Siempre es un placer poder estar aquí. Hoy quería seguir hablando de lo que transforma nuestra vida. Conmigo lo ha hecho y me gustaría, no solamente sí hablarle de Dios, pero centrarnos un poco también hoy en su palabra, como decía la canción, ¿no? Su palabra dice. Y como siempre me gusta iniciar con una pregunta, Neri, que la aprovechamos aquí estos primeros minutos además. La pregunta de hoy es la siguiente. A ver. Si tuvieses que elegir un libro no solamente de los que has leído, de los que no has leído, de los que te suena, lo que es a lo largo de tu historia, a lo largo de tu vida, ¿con qué libro para ti, cuál crees tú que es el más importante y con qué libro te quedarías? Buena pregunta, y que me vas a dejar casi sin respuesta. Es que últimamente Nexus es el libro que estoy leyendo y yo sigo mucho a Harari, se llama el filósofo, politólogo israelí, que de paso te digo que también ha criticado mucho la actuación de su gobierno con lo que está haciendo contra Palestina. Y lo sigo mucho. Si hablando de Tu Corazón, que es tu programa, la Biblia también la he leído por encima, porque sinceramente no la he terminado de leer al 100%, pero sí por encima, y el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento son muchos pasajes de esa Biblia, claro, que me leía mi abuela, fíjate, de niña, ¿no? Y yo es que voy más por esos derroteros, ¿no? De filosofía y a la hora de leer. Tengo grandísimos autores que pasan por estos estudios. A todos ellos pues también les mando un saludo muy grande, porque de verdad nos dejan unas obras literarias que nada tienen que envidiar, ¿no? a esos grandes libros que podemos tener en el mercado. Y son autores de aquí, canarios, que siempre tienen algo que contar a través de la escritura, ¿no? Y muy bonito. Y si no te importa, pues aprovecho tu espacio pues para también hacer un llamamiento y que confíen más en los autores canarios, ¿no? En los autores que tenemos alrededor, que vuelvo y te repito, unas obras literarias que digo, bueno, ¿cómo no es un éxito, un planeta o unas cosas así, claro, ¿no? Cuando comienzas a leerlo. Pero ya te digo, el último que tengo es Nexus, de Harari, Yuval Harari. Es cierto, referente a lo que acabas de comentar sobre los autores, sobre los escritores canarios, con el programa, ¿no? Con lo que queremos decir hoy, me llamó mucho la atención, porque el otro día en la biblioteca, creo que no sé si lo comenté, estaba en la biblioteca y dentro de la biblioteca se estaba celebrando un curso precisamente de poesía, donde había muchos autores de aquí. Sobre todo el profesor era Santiago, que luego estuvimos hablando un poquito de fútbol, que le gusta Santiago mucho. Gil. Santiago, sí, creo que sí. Santiago Gil. Sí. Creo que está dando un curso abajo en Arguineguín, en la biblioteca, ¿no? Sí. Y si nos escucha de aquí le mando un saludo. Grandísimo. Y yo de reojo le escuchaba, ¿no? Lo que les estaba diciendo sobre todo la poesía, la manera de escribir. La idea del curso es de que gente que tiene inquietud por la escritura, por empezar a escribir, darle las herramientas necesarias para, como ¿no? Se hablaba de la poesía o de contar historias, tanto que sean hechos verídicos o ficticias, además le daba estrategia, ¿no? Entonces él contaba un poco la historia de su vida, de esos artistas, de esos escritores que realmente él admiraba. Y claro, estudió en Madrid, en la universidad, y ahí estuvo mucho tiempo relacionándose quería conocer a artistas que para él eran sus ídolos. Y me llamó una atención, es que dice, por ejemplo, fui a conocer a Benedetti
y cuando le conocí, se me cayó un mito, porque no era realmente lo que reflejaba en el libro, claro. Cuando tú, la persona en la cual hace una obra de arte, bueno, escribe de tal manera que dices tú, intentas que esa, pasa mucho con el fútbol, con los artistas, con los cantantes, con ¿verdad? Todo el mundo. Con todos, ¿no? Hasta contigo y conmigo, claro, cuidado. El micrófono es una cosa, claro, y la calle es otra, exacto. Admiras a una persona, pero por lo que hace, pero luego cuando la conoces directamente se te cae un mito, porque realmente no expresa lo que... Al final hay una especie de mentira ahí, ¿no? En medio entre tu obra y tal. Entonces él yo decidí no conocer a nadie. Se me quedo con su obra y ya está, porque fue todo un caos. Salían por la noche, fumaban, eran no sé cuánto, iban como un desastre, eran todos un desastre. Claro. Y eso me decepcionó, ¿sabes? Claro. Me decepcionó. Y yo me quedé con eso, se me quedó grabado, y es increíble, ¿verdad? Cómo somos los seres humanos, que muchas veces no somos lo que decimos, o no somos realmente lo que hacemos. Y que el corazón y nuestra integridad y nuestra humildad, o sea, porque cuánto queremos nosotros ser, nos llevamos cada sección con las personas, decir, porque no son lo que dicen ser, ¿vale? Bueno, es que un autor, ¿no? Porque al final él nos transmite a través de ese libro, llámese de poesía, llámese novela negra, llámese una narrativa, llámese lo que sea, ¿no? Al escribir, supongo que ahí dejan correr su imaginación, y lo que plasman en el papel pues no tiene nada que ver pues cómo soy yo. Me has hecho recordar a mi padre, que dice, por eso te dije, ¿no? Hasta tú y yo, porque, hombre, es verdad que hoy en día, y Un Corazón también está por YouTube y todas las redes sociales, que es visual además de oído, ¿no? La gente se puede hacer una imagen tuya, ¿no? Ya te veo y tal. Pero si se hace la imagen solamente a través de la voz, claro, después puede llegar a la decepción, ¿no? Por eso te digo lo de mi padre, ¿no? Sí. Mi padre dice que una vez estaba en Tejeda, lo contaba él, ¿no? Y además a mí me hacía mucha gracia. Estaba en Tejeda y nada, en la plaza, en la fiesta, una fiesta en Tejeda, y que se le acercó a alguien diciéndole: usted es Ángel Pérez, con una admiración, ¿no? Con tal, venga que le voy a presentar a una fiel oyente suya que de toda la vida lo sigue, ¿qué tal? Bueno, pues tú ves a la mujer cuando se acerca a mi padre y le dice: oye, encantado, soy yo, Ángel Pérez. Y dice: usted no es Ángel Pérez. Y dice: señora, perdone, qué feo es. Sí. La señora, es muy diferente la radio de antes a lo que es la radio de ahora, por lo que te he dicho, ¿no? Al final la gente no se puede estar hasta viendo, ¿no? Hoy en día. Pero se hacen una imagen, ¿no? De esa voz, en este caso en la radio, nos hacemos esa gente que nos puedan estar escuchando, idealizan, se creen que... Y construimos un modelo, una imagen que va relacionado con la voz que escuchamos. Exacto. Y luego no tiene nada que ver cuando nos conoces, dice: tienes una voz maravillosa, pero tú no eres la que me imaginaba. Te impacta, y eso nos ha pasado muchas veces, ¿sí? ¿Verdad? Claro. Con grandes narradores también, o grandes gente de la radio, de la prensa, que luego los ves, bueno, esta persona es la que habla porque la voz, es verdad que en radio es muy importante, ¿no? Claro. Y ¿no? tiene esa capacidad de ser pegadiza, de llegar mucho al oyente, de tratar de... toca, ¿no? Llega. Y es cierto, esto es totalmente cierto. Pero imagínate que te digan feo, ¿no? Y yo: señora, claro. Y diciéndole que no era él. Usted no puede ser, digo, como que no, soy yo. Claro, pero eso es lo que llega a idealizar la gente, y creo que pasa en todas las facetas, ¿no? Pasa con un libro, pasa con eso, con una emisora de radio, pasa cada vez que no vemos visualmente a esa persona, ¿no? Y a lo mejor hasta eso es bueno, porque lo que llegamos a imaginar, ¿no? A idealizar o a pensar cómo sería, ¿entiendes? Sin llevarte después el verte, ¿no? Yo creo que es hasta bueno, porque hace que la cabecita de la gente trabaje, y eso es importante. Sí, así, ¿no? Es. Así es. Bueno, me estoy viendo yo con los y tu palabra dice, tengo que volver a decírtelo. Danzando, ¿no? Que es el grupo de Tu Palabra Dice,
Fantástica esa canción, es que me encanta. Bueno, tú lo sabes que cada vez que comenzamos con la sintonía de tu programa, tengo que moverme, sí. Me encanta, es muy además, bonita. Y el mensaje que envían también. El mensaje. Y también te he dejado la de hoy, que me gustaría ya adelantarlo un poco, al final lo comentamos. Es nueva, yo no había escuchado, y esta canción fue mi hijo el que me la dijo. Muy bien. Él estaba escuchando y me dice, papá, escucha esta canción, y son esas canciones que en el primer momento impactan. La verdad que tiene una letra muy poderosa, ¿no?, con respecto a esa integridad y a esa sinceridad, y les va a encantar esta canción, y cuando la escuche verás que tiene un mensaje bastante potente, sobre todo ese tema que habíamos hablado del verdadero cristiano, ¿no?, de que no solamente de apariencia, sino que llevar frutos, ¿no?, los frutos del Espíritu, ¿no? Y cuanto respecto a, hablabas antes de esos libros y de la Biblia, que la habías leído un poco, y es importante de señalar. Yo creo que todos, pues bueno, si hacemos esta pregunta, bueno, algunos se quedará con el Quijote, se quedará con libros que han sido importantes, ¿no? Yo soy más de historias verídicas, igual que las películas, porque me gusta conocer historias reales de las personas, ¿verdad? Que nos vamos a historias ficticias, ¿no? Y que se puede Harry Potter o este tipo, que son grandes obras, pero realmente a mí, al saber que no son ciertas, pues no me terminan de atrapar, con todos los respetos, pero bueno, literariamente son obras increíbles, ¿no? Entonces, el conocer la palabra de Dios, cuando yo conocí la Biblia, empezar a leer la Biblia, me pasaba exactamente lo mismo que tú. Vaya rollo, el Antiguo Testamento, esto no hay por dónde cogerlo. Me iba al Nuevo Testamento, ¿verdad?, porque es mucho más fácil, y me atrapaba más las historias de lo que contó Jesús, quién era, yo soy el camino a la verdad. Y hay ciertos versículos en la Biblia en los cuales tocaron mi corazón, y ahí fueron una transformación. A partir de ahí, y lo que haces está bien, es importante leer primero el Nuevo Testamento y luego vas a comprender el Antiguo, porque la Biblia es un libro en conjunto donde el Antiguo Testamento, aunque la gente no lo crea, habla de Jesús, de la venida de Jesús. Toda la Biblia es resumida, no resumida, sino la Biblia es Jesucristo, ¿no? Es exponiendo a Jesucristo. Desde Abraham, cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad?, ese sacrificio era realmente lo que su padre, o donde Dios iba a hacer con su hijo Jesucristo. Ahí estaba ya expresando los sacrificios y todo esto. El verdadero sacrificio es el que Cristo ya nos está mostrando a Cristo desde la primera página, desde que el Edén, de Adán y Eva, comienza la redención, la propia redención después del pecado, de la caída del mundo, ya empieza mostrándose Jesucristo a todos nosotros, ¿no? Pero la Biblia tiene mucha más información, y sobre todo preguntarnos, oye, ¿será verdad? ¿No será verdad? Y sobre todo quitar esos mitos que mucha gente tiene. Mucha gente me dice, pero es que la Biblia la escribió un hombre, y vete a saber lo que puso ahí, y que cambió, y que puso, porque la iglesia hace cambio y demás. Entonces, claro, eso lo hemos escuchado desde fuera, ¿no? Entonces, no es cierto. Porque se le digo, mira, la Biblia no está escrita por un hombre, está escrita por 40 autores, por más de 40 autores que no se conocieron entre sí. Es decir, tú estás hablando hoy, por ejemplo, de San Bartolomé de Tirajana, o yo estoy hablando de San Bartolomé de Tirajana, y dentro de 150 años, todas las vivencias que tú viviste en San Bartolomé de Tirajana las pones escritas. Y luego, dentro de 150 años, cuando estén viviendo, vayan a vivir San Bartolomé de Tirajana, van a leer tu historia, lo que tú viviste en eso, ¿vale? Entonces, va a seguir viendo el faro de Maspalomas dentro de 150 años, van a seguir viendo la playa de la duna de Maspalomas, pero tú hablaste hasta 150 años porque la duna de Maspalomas estaba y todas las vivencias que había, distintas, pero el contexto es igual. Pero esa persona no te conoció, no te va a conocer dentro de 150 años, pero los dos. Entonces, ahí donde tú ves claramente que lo que están escribiendo no son inventadas, no puede ser inventada. Entonces, al ser 40 autores entre sí, desde los profetas mayores de Isaías, que ya revelaba, Jeremías, Abraham, José, bueno, todos los patriarcas, profetas mayores, no conocieron a Pablo y a Juan. Bueno, la Biblia, y ahora le damos un poquito de información, no es solamente un libro de historia, es donde Dios revela su palabra, que yo digo, la necesidad vital de la palabra de Dios. Cuando tú conoces la profundidad y la realidad de la palabra de Dios en tu vida, a través de diferentes versículos, vas a cambiar completamente el contexto, totalmente distinto, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, que es donde empieza la Biblia, la Escritura presenta a Dios como un Dios que habla, que se revela, que se da a conocer y busca relacionarse con la humanidad. Entonces, la Biblia no es simplemente un libro antiguo, ni un libro religioso más. Es la revelación escrita que Dios quiso
que nosotros poseyéramos, que nosotros tuviéramos. Es decir, para conocer a Dios debemos leer su palabra, de cómo Dios se muestra a la humanidad a través de lo que Él dice, a través de todas las personas que tuvieron esa relación sobrenatural con Él, donde Dios en el Antiguo Testamento hablaba a los profetas y les hablaba al pueblo, sobre todo en el arrepentimiento, dejar el pecado, obedecer a Dios, toda esa obediencia a Dios para que le fuera bien, ¿no? Y toda la Biblia resume nos expone o nos confronta con algo muy importante, que es el pecado. Entonces, el pecado y el hombre, entonces el pecado y Dios no pueden convivir. Es decir, Dios lo que quiere es que el ser humano se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Y cómo nosotros tenemos esa relación con Dios que hemos hablado otras veces, a través de su Hijo Jesucristo en esa muerte en la cruz. Por tanto, cuando nosotros vamos al arrepentimiento, Dios perdona nuestro pecado y tenemos esa relación con Dios. Y ese es el verdadero significado de lo que Dios quiere para el ser humano y para sus hijos, ¿no? El tener esa relación con Él, el que vayamos a Él con esa rendición, que vayamos de rodillas y le pidamos perdón para Él poder vivir en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu. Jesucristo, cuando Dios resucitó y el Espíritu Santo, Cristo vive en nosotros. Dice la palabra de Dios, ya no vivo yo en mí, como decía Pablo, sino Cristo vive en mí. Ya se refleja el carácter de Cristo en mis obras, en mis acciones, en mi obediencia a Dios, en todos esos frutos del Espíritu que nos mostramos a los demás, y que los demás ven, no porque nosotros seamos buenos, porque tengamos fuerza, sino es por su gracia. Dios ha tenido el regalo. Una de las cosas importantes que tenemos que entender sobre Dios, sobre el cristianismo y sobre todas las religiones, es que no vas a ganar la salvación. No, Dios no va a amarte más porque tú cumplas una serie o sea, por tus fuerzas, por tus obras, porque yo ayudo a aquel. No, es por la gracia, es por el regalo que Dios nos ha dado, que fue su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos volver libremente y en amor, tener relaciones y amar a Dios de una manera personal, y porque yo lo decida. Por tanto, eso va contrario a todas las religiones existentes, ¿vale? No creen en que nosotros alcancemos el cielo por Jesucristo, sino por nuestras propias obras. Ahí hay que tener muchísimo cuidado de no cometer ese error, sino saber entender que Dios nos ha dado ese regalo para poder tener relación con Él. Como bien decía, la Biblia no es simplemente un libro antiguo, ni un libro religioso más, es la revelación escrita que Dios quiso que poseyéramos. ¿Y dónde lo podemos leer? ¿Dónde lo podemos ver? Fíjate que tenemos aquí la Biblia abierta y en diferentes, numerosos textos que declaran su importancia. En Deuteronomio, en 8.3. Deuteronomio es un libro que forma parte del Pentateuco, que son las leyes, lo que Dios, la forma de revelarse al pueblo, de la importancia, sobre todo, es uno de los textos y uno de los versículos importantes de cómo Dios habla a través de su palabra. Y dice, en Deuteronomio 8.3, dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Es decir, cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, a darle la tierra prometida, Dios lo lleva al pueblo al desierto, y ahí empieza a tratar con un pueblo, con un corazón duro, donde tenían ídolos, donde se habían alejado de Dios, y Dios los sustentó. Y le dijo, comida que no conocías tú, porque le dio el maná del cielo, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, todo lo que sale de la boca de Dios. Este es precisamente el versículo que cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, le habló directamente a Satanás, porque le ofreció, lo subió al pináculo del templo, las tres tentaciones, las distintas tentaciones, le decía, le dijo, Satanás, escrito está, ¿vale? Decía, si me adorares, le estaba pidiendo a Jesucristo, si me adorares, si te rindes ante mí, todos los reinos de este mundo, porque Él es el príncipe de este mundo ahora mismo, que tiene control sobre la mente, sobre todo. Vemos el mundo como está, porque el príncipe de este mundo es Satanás, y hasta que venga Jesucristo en el fin del mundo, estamos bajo, ¿vale? el poder. Todos aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón y que no tienen a Dios
¿vale? Como su realmente fortaleza. Mientras estemos en este mundo vamos a ser tentados igual que lo fue Jesucristo, pero nosotros dice, pero resistid, yo he vencido al mundo, yo he vencido a la muerte, yo he vencido a Satanás. Y entonces en este momento cuando fue tentado, le dijo, no solo de pan vivirá, le dijo Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, no podemos buscar nuestra vida única y exclusivamente en nuestros placeres, en tener dinero, en estar saciados, en buscar las cosas, sino alimentarnos de la palabra de Dios. Cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas y que cada día no la leemos, estamos dejando realmente en que Dios no se manifieste. No conocemos cuál es la voluntad de Dios. Realmente no sabemos qué es lo que Dios, qué propósito que quiere para nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos atentos a lo que Dios nos dice a través de su palabra. El Espíritu Santo, el Espíritu infunde en nosotros un cambio completamente. Yo cuando me levanto por la mañana, y no solamente los momentos de oración, la oración con la palabra transforma mi vida. Por tanto, si quieres que tu vida espiritual cambie, si tú quieres que haya una transformación en tu vida, abre la palabra de Dios. Sobre todo te recomiendo el Nuevo Testamento, ¿vale? El Evangelio de Juan, y a partir de ahí vas a conocer quién es Jesucristo y lo que Jesucristo puede hacer por ti, cómo va a transformar tu vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que viene a mí yo no lo echo fuera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, que tantas veces hemos hablado. Es decir, Dios se revela, ¿vale? Jesucristo se revela a través de la palabra y a través del Espíritu, pero conociendo la palabra, viendo, escuchando lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, nuestra vida, nuestro interior es transformado. En Josué 1:8 también dice, el éxito y la prosperidad espiritual están vinculados a meditar en la palabra de día y de noche. O sea, cuanto más tiempo pasamos nosotros en la palabra de Dios, mayor revelación vamos a ver de Dios, mayor propósito, y vamos a encontrar la guía a lo que Dios quiere que nosotros, cuál es el llamado o lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Nos aparta del pecado, nos escudriña a través del Espíritu Santo. Cualquier versículo que tú puedas leer en un momento determinado va a abrir tu corazón. Dice, en aquel momento que yo estaba pasando, Señor, háblame a través de tu palabra. Y cómo Dios te va a abrir en cualquier capítulo, cualquier versículo, Dios te va a hablar a través de la palabra. Y vas a tomar decisiones conforme a eso. Porque una de las diría grandes problemas, de las grandes situaciones que hay, sobre todo dentro del mundo cristiano, es que tomamos decisiones porque creemos que Dios me dijo esto, Dios me dice esto, Dios me dice esto. Y si lo que Dios crees tú que te dice, Dios te habla a través de la palabra. Si no está recogida en la palabra de Dios, que Dios habla a través de la palabra en tu corazón, muchas veces tomamos decisiones erróneas, ¿vale? Porque Dios tiene una ley, tiene unos mandamientos que debemos cumplir. Si nosotros alteramos cualquier mandamiento y hacemos algo que Dios no nos ha mandado, eso lo que genera es solamente muchísimo tropiezo, confusión, y esa desobediencia puede generar muchos problemas, como ocurrió en el Edén con Adán y Eva. ¿Qué es lo que fue lo que dijo Satanás? Fíjate cómo Satanás te intenta, porque Satanás conoce la palabra de Dios y la Biblia mejor que todos nosotros, pero cómo dice, él ha venido a matar, a robar y a destruir y a mentir, porque es mentiroso. Una de las palabras de Satanás también, uno significa es que es mentiroso. Y le dijo, no, dice, le decía a Adán y Eva, Dios, Jehová, nos ha dicho que no podemos comer de todos los frutos, menos del fruto del árbol del bien y del mal. Y entonces le dijo, no, dice, ¿por qué? Dice, porque si no, moriréis. Entonces Satanás le dice, no moriréis, lo que pasa es que seréis igual a Dios. Él cambió y transformó, no les enseñó las consecuencias de desobedecer, de la desobediencia. Cuando entró un pecado al mundo, ahí se acabó todo, hasta que Jesucristo vino a redimirnos a través de esa cruz. Pero si nosotros alteramos los mandamientos de Dios, vamos a pagar esas consecuencias. Ahora temprano, si yo miento, si yo robo, si yo cometo infidelidades, si yo no soy consciente de que el pecado está destruyendo mi vida y mi relación con Dios, tenemos el mundo que tenemos.
Un mundo lleno de desobediencia. La gente no quiere escuchar de Dios, la gente no quiere abrir su palabra, la gente no quiere ponerse de rodillas. Señor, ayúdame, fortaléceme. Hay otra gente que sí se siguen convirtiendo, porque yo creo que hay un despertar espiritual en lo que estamos viviendo y cómo Dios está tocando los corazones. Pero si quieres ser transformado, vea la palabra de Dios, ora de rodillas. Cuando estés orando, coge la palabra. Una de las cosas que yo siempre hago es coger los salmos de David o cualquier versículo del Nuevo Testamento o lo que Jesús dice en su palabra. Orar con la palabra es transformadora para nuestra vida, ¿no? En el Salmo 1.1.3 dice: el justo es firme y fructífero porque se deleita en la ley de Jehová. Es decir, cuando tú eres obediente a Dios, cuando buscas esa santidad, cuando tú deseas y quieres y haces y agradas a Dios en todas las cosas, pues lo que vas a hacer, lo que te vas a convertir es que Dios, hablábamos en los programas, vea realmente en tu corazón, ¿vale? Vea en tu corazón el deseo de cambiar, el deseo de agradar a Dios primeramente. Cuando tú agradas a Dios, Dios no se queda con nada. Dios lo que va a hacer es mira nuestros corazones, el deseo de seguirle, el deseo que aunque nos cueste, nos critiquen, nos digan nuestros amigos, no seas tonto, esto lo puedes hacer, pero mira que todo el mundo lo hace, ¿por qué tú no lo haces? Tú eres el raro. No eres el raro, eres bendecido por Dios y vas a ser, como dice la palabra de Dios, es el justo. Entonces, Dios te llamará justo, firme y fructificará. O sea, tú, aunque al principio no lo veas, vas a ver cómo tu vida va a ser transformada y ver cambiada, ¿no? En el Salmo 119, que es el capítulo más largo de toda la Biblia, es el Salmo 119, dice que el 119 exalta la palabra de Dios en todas sus dimensiones, ¿no? Ahí es importante, es un salmo maravilloso, el 119, se lo puedes leer y vemos cómo se exalta la palabra de Dios. En la segunda de Timoteo, ya en el Nuevo Testamento, en los siguientes versículos que vamos a nombrar estamos del Nuevo Testamento. En la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios. Y se les puedo seguir hablando porque este versículo me encanta. Dice: toda escritura es inspirada por Dios, más cortante que espada de dos filos, que atraviesa hasta los tuétanos y los huesos. Cuando la palabra de Dios te habla directamente a tu corazón, esa palabra no puedes decir esto no. El Señor te está hablando de una manera increíble. Pues por ejemplo, puedes leer un versículo que te dice: el que pueda hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Es decir, si nosotros tenemos la oportunidad de hacer bien y Dios está viendo que por hacer un bien no lo hacemos, ya estamos pecando contra Dios. Y así infinidad de versículos de una ley que es para que nosotros nos vaya bien. No es porque Dios quiera poner unas esposas y tenerlo como unas marionetas, que esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. No, es para que nos vaya bien, ¿verdad? Que cuando una persona conocemos nos hace bien a nosotros, ¿cómo nos sentimos en nuestro corazón? Agradecidos, ¿no? Por el bien que nos hizo. Por tanto, Dios conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, conoce todo absolutamente, antes de que nosotros incluso llegue a nuestras cabezas. Entonces él sabe cuál es lo mejor para nosotros. En segunda de Pedro, en capítulo 1, 19-21, dice: la palabra es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Fíjate que tú estás pasando por un momento de dificultad, por una conversación con amigos que no son cristianos y demás, y tú tienes la palabra en tu corazón y en tu boca. Cualquier negocio fraudulento, cualquier corrupción, cualquier mala intención que quieran planear, tú tienes la palabra. O sea, la palabra de Dios dice, ¿no? Como Jesucristo le decía a Satanás: no solo de pan vive el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? También otra de las tentaciones dice: no tentarás al Señor tu Dios. No juguemos a ser Dios. No pongamos palabras en la boca de: no, es que Dios quiere que... Es que Dios dice... A Dios no le importa. A Dios no pongamos cosas que Dios no ha dicho. ¿Y cómo podemos estar seguros? A través de su palabra. En Hebreos 4:2 dice: la palabra es viva y eficaz y penetra el corazón humano, ¿verdad? Es un poco para
el versículo que acabamos de que dije antes, después de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, y es la que me encanta, ¿no? En Hebreos 4:12, la palabra es viva, eficaz y penetra el corazón más cortante que espada de 2 filos, que atraviesa hasta los huesos y hasta el tuétano. La Biblia es vital. Les puedo decir que ya he leído muchísimos libros. La Biblia sí toca ese corazón y entras en sus profundidades, y en esa revelación de Dios en tu corazón te puedo asegurar que no querrás más otro libro en la vida. Es verdad que hay muchos libros importantes, sobre todo cristianos, donde muchos autores te explican de una forma mucho más clara la palabra de Dios o cómo es el corazón de Cristo, pero la palabra de Dios es fundamental, debe ser el libro principal de nuestras vidas, de nuestra cabecera de la cama. Si la Biblia es vital, es el alimento espiritual, la lámpara, la voz del Dios vivo, el fundamento de nuestra fe, el medio por el cual conocemos no solo la doctrina, sino el corazón de Dios. ¿Qué significa Biblia? Fíjate que esto es importante entender. Biblia, la palabra Biblia proviene del griego ta Biblia, la Biblia, que significa los libros, ¿verdad? Y muchas veces otras traducciones es libro de libros, es decir, de aquí salen todos los demás libros. Es decir, primero está la Biblia por encima como el punto fundamental, o sea, el libro fundamental. A partir de ahí nace todo. ¿Por qué? Porque ahí expresa la ley, no solamente la ley de Dios, cómo Dios creó las cosas, quién es el autor de la vida, quién es el autor de la creación, mientras la ciencia ha tardado siglos y siglos en intentar demostrar de dónde venimos, de dónde procedemos. Si quieres saber de dónde procede, si quieres saber de dónde viene, vete a Génesis, y ahí te va realmente ya a explicar claramente Dios, te va a decir realmente de dónde, por quién fuimos creados. Lo que pasa es que nosotros le damos la vuelta a todo y queremos buscar una justificación desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios, ¿no? Entonces la palabra proviene del griego, como bien decía, de los libros. Con el tiempo esta colección se reconoció como una sola obra, la escritura, porque aunque está compuesta por muchos libros, posee una unidad temática y narrativa divina. La estructura. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Tiene 66 libros, ¿vale? Ya esto un poco no sabemos de memoria. 39 en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. La Biblia hebrea, la Tanaj, contiene 24 libros distribuidos de forma diferente, aunque el contenido es esencialmente el mismo. ¿Cuándo se escribió la Biblia? La Biblia se escribió, como hablábamos antes respecto a la pregunta que yo te estaba haciendo, se escribió a lo largo de aproximadamente 1500 años, desde Moisés en el 1446, 1400 a.C., hasta el apóstol Juan, que es después, el 90-95 después de Cristo. Fíjate que en ese transcurso, desde Moisés a Abraham, ya hablan de Jesucristo. El apóstol Juan, la revelación a través del Apocalipsis, también 90-95, hablan de Cristo, y todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Es decir, cosas que Juan dice en Apocalipsis ya se ven en el Antiguo Testamento, porque en ese periodo de tiempo es lo que iba a acontecer. Por ejemplo, Isaías, que uno de los libros para mí, y de Daniel, de Isaías, más maravillosos, son profecías. Decía, como cordero fue llamado al matadero, no abrió su boca. Está hablando de Jesucristo, ya estaba lo que iba a pasar muchísimos años más tarde, ¿no? En ese largo periodo se escribieron leyes, historia, poesía, profecía, evangelios, cartas y revelaciones. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Desde reyes, David, Salomón, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Josué, Amós, Esdras, poetas, los hijos de Coré, que escribieron muchos de los salmos, pescadores como Pedro, cobradores de impuestos como Mateo, que fue realmente que se hizo discípulo, Dios lo llamó al discipulado, médicos como Lucas, apóstoles como Pablo, Juan y Pedro. Muchísimas personajes de distinta índole, de distintas profesiones, que fueron tocados por el Espíritu Santo, que Dios vivieron con Jesucristo, cerca de Jesucristo, cómo cambiaron, dejaron toda su vida para escribir y para darnos a conocer la verdad de nuestra vida, de dónde venimos, quiénes somos, la importancia de la vida eterna, de saber que cuando vamos a morir tenemos que dar cuenta a Dios de ese juicio final, de que esto no es una tontería, que es verdad, que está escrita, que la repite 1.000 millones de veces, que existe cielo, que existe infierno, en que mucha gente ha querido engañarnos con que son cuentos chinos, que es una historia que está en la Biblia, que la cambiaron. Dios, cuando estemos frente a Dios y estemos en ese juicio y tenemos que darle cuenta a Él,
No nos podemos decir, no, es que yo no sabía. No se sabía porque la palabra de Dios está escrita y la palabra de Dios revela. Luego sí, yo siempre digo a la gente, si es mentira, Dios no te va a poder acusar, porque va a decir, Señor, yo hice lo que estaba en la palabra de Dios. Yo creí en ese cielo, en esa revelación, yo me arrepentí, vine delante de ti, doblé mis rodillas y yo he creído en tu palabra porque tú dejaste mi palabra y yo creer. No había otro libro, ni parecido, ni semejante, o otra verdad. Dios no te va a poder acusar. Ahora, si la palabra de Dios no está en tu corazón y en tu vida, va a decir, yo dejé bastante escrita a través de 1500 años, a través de mis hijos que dieron mi vida por mí, que fueron crucificados, los apóstoles murieron, fueron una muerte terrible. De hecho hay miles, vemos en África de cristianos que son asesinados. El otro día vi un video terrible, donde no podía, estuve fatal, o sea, me tuve que ir de rodillas porque las lágrimas me caían, donde estaban enterrando, eran cristianos, padres, niños, enterrando a niños vivos bajo tierra en Sudán, ¿vale? Por ser cristianos. Los metían en fosas y le estaban quemando con fuego, quemándolos vivos. Algo tremendamente que no tiene palabras, ¿no? Y es increíble que aún sigamos dando vueltas en el mismo sitio, que sigamos siendo incrédulos, que no tengamos la valentía de decir, Señor, perdóname, ayúdame a entender, ayúdame a comprender tu palabra, ayúdame, Señor, a seguirte. Sabes que mi fe es débil. Él conoce que a veces nuestra fe es débil, Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestros tipos, pero dice en su palabra, tranquilo, confía en mí, yo he vencido al mundo, yo voy a mostrarme a ti, yo me he mostrado a ti a través de mi espíritu, yo te he dado ese amor porque te amo, yo te amo antes de que tú me amaras a mí. O sea, de Juan 3:16, versículo que es, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en mí no se pierda, más tenga vida eterna. Ese amor tan grande que puede tener Dios por nosotros, para hoy tenderte esa mano y que entiendas que Él va a estar siempre esperando por ti. Es tu decisión y yo te animo a que le des una oportunidad a Jesucristo en tu vida y te puedo decir que no serás decepcionado, ¿no? Y bueno, quería terminar orando y como bien te comentaba antes con esa preciosa canción que yo creo que todos nos vamos a seguir sentir identificados, y que es una llamada a los que tenemos esa responsabilidad tan grande, ¿no? de predicar la palabra de Dios, y a ese, no puedo decir llamado, pero esa inquietud, ese fuego interno que los que hemos creído, que miles de millones de personas tenemos esa experiencia personal en que hay algo dentro de nosotros que no puede parar, que hay un fuego que Dios nos llama a predicar el Evangelio, a cambiar cada vez más nuestro corazón, pero sobre todo a ser cristianos íntegros, cristianos realmente que lo que hablamos lo expresemos a través de nuestras acciones, porque desafortunadamente hay muchos cristianos que no expresan lo que creen, lo que verdaderamente creen. Dicen, como decía otra de los versículos, por eso es tan importante la palabra de Dios, Dios le decía al pueblo de Israel, que se suponía que le seguía, además dice, vosotros de labios me honráis, pero vuestro corazón está lejos de mí, dice, apartaos de mí. Si no digas que me crees en Dios, que haces mucho, no sé, que te sacrificas, que haces mucho sacrificio, que cumples no sé cuántas promesas, que vas caminando ahí, pero tu corazón está lejos de mí porque tú no vives la vida que yo quiero que tú vivas, la vida de Cristo que se refleja en ti, porque luego el día de mañana criticas, robas, te peleas, haces precisamente obras conforme más de Satanás, del diablo, que de Dios. Por tanto, dentro de Dios está llamando a verdaderos hombres, a formar a hombres de verdad que se rebelen contra la injusticia de la propia religión, ¿vale? Entonces ahí escuché una frase que es verdadera. ¿Cómo puedo separar yo, Señor? ¿Cómo puedo hacer que a ti no te identifiquen, que tú no salgas involucrado con todos los pecados y con todo lo mal que hace la religión y que hace la propia iglesia, los que están dentro de la iglesia? ¿Cómo puedo hacer que romper de que tú no tienes la culpa? Que no podemos identificar lo que somos, la maldad del ser humano,
¿vale? Porque tenemos un doble rostro, ¿sabes? Somos lobos vestidos de oveja y muchas veces mostramos cosas que realmente nuestro corazón está lejos, porque también, escuchen una cosa, Satanás conoce la Biblia mejor que todo, y Satanás dice que era ángel de luz, se viste como ángel de luz y te lo pone todo bonito, pero al final él no puede amar, él lo único viene a odiar, a matar y a destruir, y muchas veces nos dejamos llevar y Satanás vive más en nosotros que lo que dicen nuestras palabras. Por tanto, entendamos y comprendamos que necesitamos ser purificados, que debemos ser santos. No quiere decir santo que nos ponga una medallita y nos cuelguen, no, santo es buscar la santidad y alejarnos del pecado. Por este día, gracias Señor por este día, gracias por darnos la oportunidad una vez más de poder hablar de ti, de tu palabra, Señor. Gracias porque yo personalmente no tengo palabras para todo lo que estás haciendo en mi vida, lo que has hecho. Te doy gracias por los problemas, por las dificultades, por los dolores, por los momentos difíciles, por las enfermedades, porque ahí se debilita mi carne, Señor, y mi espíritu se fortalece, porque cuando más te busco, cuando todo me va bien, me acomodo, a veces parece que me voy olvidando, ya no leo tu palabra, no oro como tú quieres que me busque, y Dios utiliza el dolor como megáfono a este mundo de sordos. Señor, te pido por todos los que nos están escuchando, Señor, que tu mano poderosa, Señor, sea derramada de tu poder y tu amor sea derramado en cada uno de nuestros oyentes. Te pido, Señor, que si alguien está en duda, se está pasando un momento difícil, que venga a ti, Señor, que caiga de rodillas, se arrepienta de todos sus pecados, Señor, y te acepta a ti como tu Señor y tu Salvador. Te doy gracias y nada, hasta el próximo programa. Los dejo con esta bellísima canción y luego ya la comentamos en el próximo programa. Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene. No me impresiona el nombre que tú dices llevar, si tus pasos no reflejan